Mi padre solía decir que no era nadie comparado con mi hermano. Pero cuando su jefe apareció y me llamó el dueño del hogar, de repente, fui el único que importaba. Todo empezó así. ¿Sabes qué es realmente vergonzoso? Tener un hijo que trabaja como camarero en un restaurante. Eso me lo dijo mi padre, mirándome directamente a los ojos, mientras repartía aperitivos en una fiesta organizada para celebrar el ascenso de mi hermano. Y créeme, no fue el único que lo pensó. Cada pariente que estaba allí me dirigía la misma mirada altiva, condescendiente. Como si yo me hubiera quedado atrás, como si no tuviera el nivel para estar al lado de Marcos y su nuevo despacho con vistas. Pero esa noche ocurrió algo que nadie vio venir, que dio la vuelta a todo. Ese fue el momento en el que todo cambió. Ese fue el instante en que comenzaron a disculparse, tropezando con sus palabras, intentando fingir que siempre habían estado de mi lado. Pero yo ya no me lo creía. Así que aquí estoy, dispuesto a contar toda la historia. Y te lo pregunto directamente, ¿me equivoqué al alejarme de todos ellos? ¿Por cortar por completo cualquier vínculo? Hola. Me llamo Isen. Ahora tengo 32 años y dirijo una cadena de restaurantes de alta cocina, con 4 estrellas, en pleno centro de Madrid. Desde fuera, muchos piensan que provengo de una familia ejemplar, un hogar cálido, lleno de apoyo y de personas animándome a seguir adelante. Creen que soy el hijo modelo, el orgullo de la familia. Alguien criado con amor y respaldo. Pero la verdad no podría estar más lejos de eso. Mi familia nunca ha respetado lo que hago. Ni un poco. Durante años, trataron mi trabajo como si fuera una solución temporal, una etapa pasajera mientras decidía qué hacer con mi vida. Para ellos, yo no era más que otro tipo sirviendo mesas, sobreviviendo como podía, llevando un delantal barato en lugar de un traje. No tenían ni idea de lo que estaba construyendo. Ni siquiera se molestaron en preguntar. En su cabeza, yo seguía ganando unos pocos miles de euros al mes, viviendo al día, sin casa propia, sin coche y sin nada que realmente valiera la pena mostrar. Cada vez que aparecía en una reunión familiar, era como entrar en una cámara frigorífica, miradas frías, sonrisas tensas, y ninguna pregunta sobre cómo me iba. Ni una sola vez mostraron interés real. Para ellos, solo había una persona digna de aplausos, mi hermano mayor, Marcos. Tiene 4 años más que yo y siempre ha sido el niño mimado de la familia. Consiguió un buen puesto en una consultora financiera reconocida, cobra un buen sueldo, viste trajes a medida y jamás deja pasar la oportunidad de recordarle a todo el mundo lo importante que es. ¿Y yo? Incluso después de haber creado un pequeño imperio gastronómico con mis propias manos, seguía siendo el raro. El que no recibía invitación ni para Navidad ni para la cena de Nochevieja, pero que seguía enviando algo de dinero cada año con la esperanza de mantener algún tipo de vínculo. Una parte de mí quería creer que, si seguía mostrando cariño, algún día me verían, de verdad. Cuando éramos niños, nuestros padres al menos fingían que éramos iguales. Decían que los dos importábamos por igual, nos daban los mismos juguetes, iban a las funciones escolares de ambos. O eso parecía. Pero hace 6 años, todo cambió. Tenía 26. Llevaba 4 años trabajando en el sector financiero y ganaba unos 120.000 euros al año. Nada espectacular, pero era estable. Tenía un buen piso, algo de dinero ahorrado y una vida bastante cómoda. Pensaba seguir por ese camino, ascender poco a poco, jubilarme temprano y llevar una existencia tranquila. Entonces 2 de mis mejores amigos de la universidad, Julián e Isabel, vinieron a mí con una idea. Algo con lo que habíamos fantaseado en los viejos tiempos, abrir nuestro propio restaurante en Madrid. Uno exclusivo. Diferente. Un lugar que no solo ofreciera buena comida, sino una experiencia completa. Al principio, dije que no. No estaba preparado para arriesgarlo todo. Ese trabajo, esa estabilidad, era como un salvavidas. Pero esa idea no dejaba de rondarme la cabeza. Me iba a la cama imaginando cómo sería mi vida en 10 años. Y poco a poco, me di cuenta de que, si no lo intentaba, siempre me quedaría con la duda de lo que pudo haber sido. Así que tomé una decisión. No podía seguir viviendo a la sombra de las expectativas de los demás. Dejé mi trabajo en finanzas y salté al vacío. No me tiré de cabeza, no. Empecé desde abajo. Conseguí un trabajo como camarero en uno de los mejores restaurantes de Madrid. Quería aprenderlo todo, cómo funcionaba la cocina, cómo se organizaba el equipo bajo presión, cómo reaccionaban los clientes ante cada detalle. No quería construir algo superficial ni improvisado.
Quería entenderlo desde dentro. Por supuesto, no le conté nada a mi familia. Ellos seguían creyendo que yo trabajaba en finanzas, poniéndome traje cada mañana y asistiendo a reuniones con ejecutivos importantes. Les oculté la verdad, no por vergüenza, sino porque sabía que jamás lo entenderían. Lo tacharían de locura, de irresponsabilidad, de tontería. Pero esa ilusión se rompió a los 3 meses. Era una tarde tranquila de fin de semana. Estaba de turno, entregando cartas a una mesa, cuando levanté la vista, y me congelé. Justo frente a mí estaba mi tío Ramón. Me miró con los ojos muy abiertos, entre desconcierto y algo más frío. No dijo nada. Solo me observó como si no pudiera creer lo que veía. Me contuve, forcé una sonrisa y seguí trabajando como si nada. Pero por dentro, sabía que la bomba estaba a punto de estallar. 1 hora después de terminar el turno, recibí la llamada. Apareció el nombre de mi padre en la pantalla, y el tono con el que habló me dejó el estómago hecho un nudo. Vuelve a casa. Ahora. Sin saludo. Sin afecto. Solo órdenes. Ya sabía de qué se trataba. Conduje hasta casa esa misma noche, con la esperanza de estar equivocado. Pero en cuanto crucé la puerta, el ambiente denso me lo dejó claro. Allí estaban mis padres, esperándome con rostros duros. Marcos y su esposa Natalia sentados en el sofá, como si aquello fuera una intervención. Mi padre ni siquiera dijo nada. Solo me lanzó su teléfono. En la pantalla había un mensaje de mi tío Ramón. Pensaba que Isen era un triunfador. Resulta que es solo un camarero, y encima vais presumiendo de él. ¡Qué risa! Adjunta, una foto mía. Uniforme incluido. Delantal y todo. Sentí un nudo en el pecho, pero no lo mostré. Me mantuve sereno, los miré de frente y dije la verdad. No es lo que pensáis. Sí, trabajo en un restaurante. Pero no porque haya fracasado. Sino porque estoy construyendo algo. Desde cero. Les conté todo. El plan de negocio. La visión. El sueño. Pero antes de que pudiera terminar, Marco saltó con su juicio habitual. Estás loco, Isen. Tenías un buen trabajo. ¿Por qué tirarlo todo para acabar llevando platos? Y claro, Natalia también tuvo que opinar. Esto es demasiado, Isen. No necesitas matarte así. Es algo que está por debajo de ti. Es una pérdida de tiempo. Eso fue lo que dijo mi madre. Mi madre, que normalmente hacía de mediadora, la que siempre intentaba calmar los ánimos cuando las cosas se ponían tensas. Pero esta vez no. Esta vez me miró directamente a los ojos y dijo, aunque acabes siendo dueño de un restaurante, al final sigues siendo alguien que lleva platos a las mesas. No hay nada admirable en eso. Y te juro que cada palabra que dijo me dolió más que la anterior. No esperaba una ovación, pero jamás imaginé que mi propia madre me despreciara así. ¿Mi padre? Seguía sentado, con los brazos cruzados y una mirada de piedra. Entonces dijo algo que jamás olvidaré. Si no vas a volver a tu antiguo trabajo, mejor que no vuelvas a esta casa. Sin emoción. Sin titubeos. Solo rechazo. Frío. Plano. Absoluto. Me quedé ahí, agarrándome a la última hebra de esperanza de que, quizá, solo quizá, llegaran a entenderme. Pero esa hebra se rompió. No discutí. No grité. Solo me di la vuelta y salí de aquella casa, comprendiendo que, en el fondo, nunca había pertenecido a ese lugar. Aquella noche, algo dentro de mí se rompió. Llevaba años intentando que se sintieran orgullosos de mí, trabajando sin descanso, siendo educado, apareciendo en todas las reuniones familiares, incluso cuando me hacían sentir invisible. Y ahora me echaban por perseguir un sueño en el que realmente creía. Pero tomé una decisión. Si tenía que recorrer este camino solo, que así fuera. Prefería estar solo con un sueño que rodeado de personas incapaces de ver más allá de un uniforme. Durante los siguientes 6 meses, me volqué completamente en el mundo de la restauración. Trabajé jornadas larguísimas en un restaurante de alta gama en el centro de Madrid, absorbiendo hasta el más mínimo detalle, cómo funcionaba la cocina, cómo mantener al equipo unido en medio del caos, cómo crear una experiencia que la gente no olvidara jamás. ¿Y sabes qué? Mis años en finanzas me dieron una gran ventaja. No solo aprendía a servir comida, estaba aprendiendo a dirigir un imperio. Finalmente abrimos nuestro propio restaurante y lo llamamos El Hogar. Ese nombre no era solo una cuestión de marketing. Significaba algo. Representaba las tradiciones y la excelencia que queríamos transmitir en cada plato, en cada rincón, en cada conversación en torno a la mesa.
Encontramos el lugar perfecto en el barrio de Malasaña, una zona llena de cultura y con mucho carácter. ¿Nuestro presupuesto inicial? €500,000. Yo aporté 300.000 de mis ahorros, y mis dos mejores amigos, Julián e Isabel, pusieron 160.000 cada uno. Pero el sueño era caro, así que pedimos un préstamo adicional de $500,000 para reformas, equipamiento y marketing. Y déjame decirte, el primer año casi nos destruye. Trabajamos más duro de lo que nunca habíamos trabajado. Usé todos mis antiguos contactos del mundo financiero para llenar mesas y correr la voz. Julián se encargó de la prensa y los medios, e Isabel no paraba, asistiendo a eventos, logrando que nos mencionaran en revistas y blogs gastronómicos. Y no queríamos simplemente alimentar a la gente. Queríamos darles una experiencia. Diseñamos un menú que combinaba arte y sabor, añadimos noches de jazz, catas de vino y cenas privadas íntimas. Poco a poco, empezó a funcionar. La gente venía. Y seguía viniendo. Al cabo de un año, encontramos nuestro ritmo. El restaurante vibraba, mesas llenas, risas, copas tintineando. Y por primera vez en mucho tiempo, sentí que pertenecía a algún sitio. Para el tercer año, habíamos pagado por completo el préstamo y recuperado cada euro invertido. Fue como escalar una montaña. Pero no nos detuvimos ahí. Con la popularidad vinieron también los problemas inesperados. Siempre estábamos al límite. La gente no podía conseguir mesa. ¿Festivos? Olvídalo, las reservas volaban con semanas de antelación. Comenzamos a recibir mensajes de personas de toda la ciudad, e incluso de fuera, diciendo que les encantaría venir, pero que el viaje o la espera eran demasiado largos. Y ahí lo vi claro, teníamos que crecer. No solo por nosotros, sino por todos los que querían formar parte de lo que habíamos creado. Propuse la idea de expandirnos. Jamás olvidaré la cara que pusieron Julián e Isabel. Como si hubiera perdido la cabeza. Apenas nos estábamos estabilizando. Pero yo sabía que no podíamos quedarnos quietos. Y al final, confiaron en mí. Dimos el salto. Ahora, 6 años después, tenemos 4 locales en Madrid, uno en Malasaña, otro en Salamanca, otro en Chamberí y el último en Lavapiés. Y todos están prosperando. Son bienvenidos. Son queridos. Están arraigados en su barrio. No solo creamos una cadena de restaurantes, acercamos la alta cocina a personas que pensaban que eso nunca sería para ellas. Y aún así, incluso con todo ese éxito, hay un vacío que aparece cuando llegan las fiestas. Nochebuena. Navidad. Año Nuevo. Días que se supone que son de familia, de estar juntos. Para mí, solo son recordatorios de lo que perdí. De lo que me quitaron. Desde la noche en que salí de aquella casa, ni una llamada. Ni un mensaje. Ni una invitación. Y vivimos en la misma ciudad. Lo intenté, ¿sabes? Les escribí. Les ofrecí cenar juntos. Me preocupé por ellos. ¿Y cada vez? Silencio. O, peor aún, respuestas frías, educadas, que decían, sabemos que existes, pero no queremos saber de ti. Mientras tanto, yo revisaba las redes sociales y los veía, mis padres, Marcos, toda la familia, sonriendo alrededor de la mesa, como si no me hubieran echado como a un papel viejo. ¿Y yo? Sentado en mi piso, mirando la pantalla, preguntándome si alguna vez pensaban en mí. Aunque fuera una vez. Y aún así, seguía enviando dinero. 10.000 euros al año, como un reloj. Una parte de mí aún tenía la esperanza de que cambiaran. Que miraran lo que había logrado y dijeran, por fin, estamos orgullosos de ti. Pero nunca lo dijeron. Intentaba convencerme de que, al menos, mantenía el vínculo a mi manera. Que yo cumplía con mi parte, aunque fuera desde lejos. Pero cuando llegan esos días donde el mundo parece un poco más cálido, esa distancia se siente como un abismo. Y yo soy el único en este lado. Envié ese dinero todos los años. En silencio. Con fe. Porque en el fondo, seguía creyendo que algún día dejarían de verme como la vergüenza de la familia y empezarían a verme como alguien que hizo algo de la nada. Hasta que llegó el día que lo cambió todo. Hace 3 meses ocurrió algo en uno de nuestros restaurantes. Algo que lo aclaró todo de golpe. Y por fin entendí algo que tal vez debía haber comprendido mucho antes. No los necesito. De hecho, me ha ido mejor sin ellos. Era un fin de semana cualquiera. Me pasé por el local de Lavapiés sin avisar, como suelo hacer. Me gusta ver las cosas sin filtros. Así es como realmente sabes lo que está pasando.
Estaba revisando la cocina, asegurándome de que todo iba bien, cuando uno de los camareros entró con los ojos como platos. Jefe. Uno de los nuevos ha derramado vino tinto sobre un cliente. Y no está nada contento. Siempre he creído que, si quieres que un restaurante mantenga su alma, no puedes dirigirlo solo desde una oficina. Hay que estar ahí. Dentro. Oler las especias, sentir el ritmo, observar cómo responde tu equipo cuando nadie les está mirando. Por eso hago estas visitas sorpresa, para tener una visión real de cómo funciona todo. Aquel fin de semana estaba en nuestro local de lavapiés. Acababa de entrar en la cocina para hablar con el jefe de cocina cuando uno de los camareros apareció de repente, jadeando, claramente nervioso. Se acercó al encargado y le susurró. Tenemos un problema. Uno de los nuevos ha derramado vino tinto sobre un cliente. Y por lo visto, el cliente no estaba simplemente molesto, estaba furioso. El encargado se disponía a salir corriendo a solucionarlo, pero le puse una mano en el hombro y le dije. Tranquilo. Voy contigo. Y menos mal que lo hice. Porque cuando entramos en la zona VIP, todo mi mundo se detuvo. Ahí, sentados en una de nuestras mejores mesas, estaban mis padres. Mi hermano Marcos. Su esposa Natalia. Y algunos familiares lejanos que no había visto en años. Sus miradas se clavaron en mí como si estuvieran viendo un fantasma. Por un segundo, nadie se movió. Pude verlo todo en sus caras, confusión, incomodidad, tal vez incluso miedo. No era un cruce casual en la calle. Esto era contacto visual. Era real. Cara a cara. En mi restaurante. Supe al instante que no había forma de evitarlo. En el momento en que entré en esa sala, todo lo que había estado reprimiendo durante 6 años volvió con fuerza. El camarero empezó a presentarme, él es el encargado, pero levanté la mano rápidamente para detenerlo. No quería que revelara quién era realmente. No así. No en ese momento. Antes de que nadie dijera nada, Marcos, siempre aprovechando para ser arrogante, sonrió con esa expresión de superioridad y soltó. ¿Así que esto era tu gran proyecto? Al final solo eres el encargado de un restaurante. Me dolió como una bofetada. Me había preparado mentalmente para algo así, pero oírlo en voz alta, de él, me ardió más de lo que esperaba. Aún así, no lo dejé ver. Tragué saliva y mantuve la calma. Justo entonces, Ryan, el verdadero encargado del local, dio un paso al frente. Iba a decir, señor, en realidad él es, pero lo interrumpí con suavidad. En lugar de eso, dibujé una sonrisa leve y dije, ¿cuánto tiempo? ¿Cómo estáis todos? Silencio. Nadie respondió. Y sinceramente, no me sorprendió. Siempre ha sido así con ellos, cerrados, orgullosos, incapaces de mirarme a los ojos y no iba vestido como ellos querían, haciendo el trabajo que ellos consideraban digno. Finalmente, habló mi padre. Su voz era fría, baja, llena de desdén. Si hubiera sabido que trabajabas aquí como camarero, no habría venido. Es una vergüenza. Como si lo hubieran ensayado, mi madre intervino justo después, con la decepción escrita en la cara. Es humillante, dijo. Tener un hijo que sirve mesas, da pena. Abrí la boca para responder, para intentar mantener la calma. Papá, mamá. Pero antes de que pudiera terminar, los dos levantaron la mano al mismo tiempo. Cerraron la conversación de golpe. No nos llames así, dijo mi padre. Hace tiempo que no tenemos un hijo como tú, añadió mi madre. Un hijo que trabaja en hostelería no es motivo de orgullo. Otra vez, silencio. Pero esta vez era espeso, casi asfixiante. Cada palabra flotaba en el aire como plomo. La tensión era insoportable. Sentí el pecho apretado, y se me acabó la paciencia. Los miré a ambos, fijamente, y esta vez no me contuve. Si no me consideráis vuestro hijo, dije despacio, entonces ¿por qué habéis estado aceptando los 10.000 euros que os envío cada año? Si lo que hago os parece tan vergonzoso, ¿no lo es también ese dinero? Las palabras cayeron como un trueno. La mesa entera se congeló. Tras un segundo de silencio, mi padre soltó una risa breve, seca, vacía. Lo mandabas tú solo, dijo. Nosotros nunca lo pedimos. Y en ese instante, algo dentro de mí cambió. No se rompió, se endureció. Esa respuesta me dijo todo lo que necesitaba saber. No había humildad en él. Ni gratitud. Ni siquiera un mínimo reconocimiento al sacrificio que había hecho. Respiré hondo para calmarme. Entonces dime, le dije, ¿qué significa el éxito para ti? ¿Qué te hace sentir orgullo en esta familia?
Sin pensarlo, giró la cabeza hacia Marcos. Ni un segundo de duda. Lealtad absoluta. Marcos se recostó en la silla, con los brazos cruzados y esa expresión arrogante que conocía desde niño. Esa mirada que siempre decía, he ganado. Mi padre dijo. Mira a tu hermano. Eso es el éxito. Tiene una esposa lista, una directora. Siempre impecable, con traje. No con un delantal barato y zapatos de camarero. Y ahí fue como un mazazo en el pecho. No importaba lo que yo hubiera construido. No importaban los empleados a los que daba trabajo, ni las familias que alimentaban nuestros restaurantes. Nada de eso les valía. Porque yo no era él. Todos esos halagos hacia Marcos no eran solo admiración. Eran puñales, para rebajarme, para recordarme mi sitio. Para ellos, yo no era igual. No era exitoso. Era un camarero. Un sirviente. El aire se volvió tan denso que costaba respirar. Y justo cuando sentí que todo iba a derrumbarse sobre mí, una voz profunda y tranquila se escuchó detrás de nosotros. Perdonad el retraso. Todos nos giramos. Un hombre elegante, con traje gris hecho a medida, entró en la zona VIP. Y fue como si el tiempo se detuviera. Su presencia cambió por completo la energía del lugar. Seguro de sí mismo. Sereno. Dominante. El tipo de persona que impone sin necesidad de decir nada. Vi cómo la actitud de Marcos cambiaba en el acto. Se incorporó, se acomodó la americana, incluso se pasó la mano por el pelo antes de acercarse rápidamente a saludarlo. Jefe. Le estábamos esperando, dijo con esa falsa energía tan suya. El hombre le devolvió un saludo cortés, le dio un apretón de manos rígido y esbozó una sonrisa seca. Nada cálido. Nada cercano. Pero entonces, sus ojos pasaron de largo a Marcos y se clavaron en mí. Y todo cambió. Pero entonces, ocurrió algo inesperado. Justo unos segundos después de que Marcos se inflara delante de su jefe, la mirada del hombre cambió, se apartó de mi hermano y se dirigió directamente hacia mí. Y todo cambió. Su expresión se suavizó, como si de repente reconociera a un viejo amigo entre una multitud de desconocidos. Sus ojos se iluminaron, sinceros y cálidos, y sin dudarlo un segundo, se acercó y me tendió la mano. Vaya, si no es el dueño del hogar, dijo. ¿Cuánto tiempo, Isen? La mesa entera se quedó helada. Nadie respiraba. Nadie hablaba. Todos giraron la cabeza como si estuvieran viendo un accidente a cámara lenta. Yo no tartamudeé. No fingí sorpresa. Solo sonreí, le estreché la mano con firmeza y dije. Me alegra verte, señor Charles. ¿Cómo ha estado? Ese hombre era Charles Dalton, director general del grupo financiero Dalton y Weiss. Un hombre con peso en cada rincón del mundo financiero de Madrid. El mismo gran jefe del que mi hermano Marcos no paraba de presumir. Había trabajado bajo sus órdenes casi 10 años, mencionando su nombre en cada conversación como si fuera una medalla. Pero el señor Dalton no era solo un titán de las finanzas. También era uno de nuestros clientes más fieles. Un habitual VIP en el hogar. Había celebrado aniversarios con nosotros, organizado cenas con clientes, e incluso una vez nos pidió que hiciéramos el catering de un evento privado en su casa. Y ahora, ahí estaba, en la misma sala que mi familia, uniendo puntos que ellos nunca se molestaron en ver. Tras estrecharnos la mano, el señor Dalton echó un vistazo a la mesa. Notó la tensión al instante. Alzó una ceja, y luego me miró de nuevo. Tengo la sensación de que he entrado en algo un poco delicado, dijo. Mantuve el tono firme y profesional. Solo un pequeño incidente, señor. Uno de los camareros derramó un poco de vino. Ya hemos pedido disculpas y ofrecido una solución. Y justo entonces, como si alguien hubiera apretado un interruptor, la actitud de Natalia cambió por completo. La misma mujer que minutos antes exigía compensaciones y alzaba la voz, de repente sonrió con dulzura y restó importancia al asunto. Oh, no, dijo con una voz dulzona. No ha sido para tanto. Un accidente sin importancia. Ya lo habíamos dejado pasar. Yo no dije nada. Ni parpadeé. Sabía perfectamente lo que estaba haciendo. Acababa de darse cuenta de quién era el hombre que tenía delante, y estaba intentando reescribir la escena y reescribirse a sí misma. Pero no la enfrenté. No hacía falta. Porque en ese momento, todos en la sala vieron lo que realmente estaba pasando. El equilibrio de poder había cambiado, y ahora estaba clarísimo quién tenía el control, y quién no. Tras unos cuantos intercambios cordiales, me disculpé con discreción y regresé a mi oficina.
Pensé que eso era todo. Un giro extraño del destino. Un encuentro incómodo. Un momento de desenmascaramiento, y nada más. Pero me equivoqué. No mucho después de que terminara la cena, mientras revisaba facturas en la parte de atrás, una de las empleadas llamó a la puerta, ojos abiertos, nerviosa. Isen, dijo, te están esperando fuera. Suspiré. Ya sabía quiénes eran. Cerré el portátil, me puse en pie y me dirigí hacia la caja. Y efectivamente, allí estaban, toda mi familia, ese mismo grupo que horas antes ni siquiera quería reconocerme como su hijo. Ahora estaban todos reunidos, con sonrisas que no llegaban a los ojos. Sonrisas forzadas, brillantes, artificiales. Natalia fue la primera en hablar, su voz ahora dulce como la miel. Isen, sobre lo del vino de antes. De verdad que no estaba molesta. Quiero decir, esas cosas pasan, ¿no? Todos cometemos errores. Luego, uno de mis primos añadió con una risa falsa. Estábamos comentando lo orgullosos que estamos de ti. Este sitio, es increíble. Has hecho un trabajo espectacular. Sí, añadió alguien más. Tus padres deben estar muy orgullosos. Estaba a punto de responder, pero mi padre se adelantó antes de que pudiera abrir la boca. Su tono intentaba sonar casual, pero llevaba ese mismo tono autoritario de siempre. Sobre la cena de esta noche, dijo, deberías invitarnos. Al fin y al cabo, somos familia, ¿no? Y como si lo hubieran ensayado, Marcos dio un paso al frente, hinchado otra vez, como si de repente recordara que él era el importante. Ah, y deberías darme una tarjeta VIP de las buenas, dijo. Después de esta noche, puedo traerte clientes importantes. Te vendría bien, ¿sabes? Y si de verdad quieres construir algo duradero, quizá deberías incluirme. Piénsalo como una asociación familiar. Me quedé allí, en silencio, tras el mostrador, observando sus caras. Todos llevaban la misma sonrisa forzada, intentando disimular que, hacía apenas unas horas, no querían saber nada de mí. Entonces me reí. Fuerte. Real. Desde dentro. No fue sarcástica. No fue amarga. Fue, liberadora. Y cuando la risa se apagó, los miré uno a uno y dije, con claridad y calma. ¿Estáis locos? Parpadearon. ¿Después de todo lo que dijisteis? ¿Después de todo lo que hicisteis? ¿Ahora queréis una cena gratis? ¿Una tarjeta VIP? ¿Una parte de mi negocio? Negué con la cabeza, la sonrisa se desvaneció. Mi voz bajó el tono, más firme, más cortante. No. En absoluto. No os debo nada. Señalé la pantalla junto a la caja, donde se mostraba la grabación en directo del sistema de seguridad. Y si seguís aquí fingiendo, enviaré el video de antes directamente al correo del señor Dalton. ¿De verdad creéis que va a seguir empleando como directivo a alguien que ha insultado a uno de los dueños de su restaurante favorito? Marco se puso pálido. Natalia agarró su bolso con fuerza, mirando hacia la salida. ¿Mis padres? No dijeron nada. Lo sabían. Claro que lo sabían. Se habían metido ellos solos en el hoyo que habían cavado para mí. Nadie dijo ni una palabra más. Pagaron, hasta el último céntimo. Sin descuentos. Sin favores. Luego, uno por uno, se fueron de mi restaurante. Ni uno solo miró hacia atrás. Me quedé ahí, tras el mostrador, observándolos marcharse. No sentí rabia. No sentí orgullo. Solo sentí, ligereza. Como si, por fin, me hubiera quitado de encima el peso que llevaba arrastrando durante años. Después de aquella noche, algo dentro de mí encajó por completo. Una verdad que había esquivado demasiado tiempo se volvió imposible de ignorar. Para ellos, solo valía la pena si tenía dinero, estatus, algo de lo que pudieran presumir. No podía dejar de pensar, si el señor Dalton no hubiera aparecido, si yo hubiera sido solo otro camarero disculpándose, ¿habría cambiado algo? No. No lo habría hecho. Esa es la cuestión. Para ellos, el respeto tiene un precio. Un cargo. Un titular. No cuenta el carácter. Ni el esfuerzo. Ni el corazón. Y fue entonces cuando lo entendí, de verdad, lo que debería ser una familia. Una familia de verdad te quiere sin condiciones. Seas director general o barista, lleves traje de 3 piezas o delantal de cocina, igual mereces sentarte a la mesa. Igual debería ser visto. Yo no tuve eso. Pero ya he hecho las paces con ello. ¿Por qué sabes que tengo ahora? He creado una nueva familia.
Una basada en el respeto mutuo, la bondad y en estar presente, no solo cuando conviene, sino cuando realmente importa. Y si alguna vez te han hecho sentir menos, si alguna vez te han hecho creer que no valías lo suficiente, escúchame bien. Vive según tus propios valores. No te deformes para encajar en las expectativas de otros. Porque el amor real, el que de verdad importa, no te exige que lo merezcas. Y por cierto, mi historia no acabó esa noche. Aproximadamente un mes después, sonó mi móvil. En la pantalla aparecía el nombre de mi padre. No contesté. Unos minutos después, llamó mi madre. Tampoco respondí. Y entonces llegó el mensaje. La semana que viene es el cumpleaños de mamá. Vuelve a casa, ¿vale? Todos esperamos que estés. Eso fue todo. Sin disculpas. Sin reconocer lo que había pasado. Solo un mensaje casual, como si nada hubiera ocurrido. Me quedé mirando esas palabras, leyéndolas una y otra vez. No porque no entendiera lo que decían, sino porque no sabía cómo sentirme. No sentía rabia. Tampoco alegría. En realidad, no sentía gran cosa. Solo, vacío. Una pregunta no dejaba de resonar en mi cabeza, como un eco imposible de ignorar. ¿De verdad quieren que vuelva? ¿O simplemente han recordado que tengo dinero? ¿Contactos? ¿Influencia? No contesté. Y no fui. Pero sí envié algo. Un último regalo. Un juego de joyas de lujo, valorado en unos 3.000 euros, llegó directamente a la puerta de mi madre la mañana de su cumpleaños. Sin envoltorios llamativos. Sin nota escrita a mano llena de nostalgia. Solo un pequeño sobre con un mensaje final, simple. Dejé de ser vuestro hijo hace 6 años. Este es mi último regalo. Espero que lo valores. Sin rencor. Sin sarcasmo. Solo la verdad. Suave y silenciosa, como un suspiro antes de marcharse. Después de eso, los bloqueé. Todos los números. Todas las cuentas. Teléfono, mensajes, redes sociales, fuera. No por odio. Sino porque ya no podía seguir esperando. Ya no podía seguir deseando algo que ellos nunca pensaron darme. Les había entregado tanto, amor, dinero, oportunidades, pero lo único que realmente necesitaba de ellos, eso nunca llegó. Y a veces, soltar es lo único que te queda. A veces es la única manera de proteger el último pedazo de dignidad que aún te queda, cuando ya lo has dado todo. Han pasado 3 meses desde que envié ese último regalo. Pensé que ahí terminaría todo. Que al fin seguiríamos nuestros caminos, en silencio. Pero me equivoqué. Empezaron a aparecer. Cada pocas semanas, como si lo tuvieran marcado en el calendario, mis padres, Marcos, Natalia e incluso algunos parientes lejanos, se dejaban caer por el local de lavapiés. Entraban, preguntaban al personal si yo estaba. Como si solo pasaran por allí, por casualidad. Pero yo ya me había preparado para eso. Mi equipo sabía exactamente qué decir. Si vienen, les dije, decidles que no estoy. No me estaba escondiendo. Simplemente no quería ver caras que solo sonríen cuando les conviene. No quería escuchar saludos vacíos ni disculpas ensayadas. Ya no estaba para fingir. Algunos familiares debieron enterarse de todo, por mis padres o por el típico radio patio familiar. Porque empezaron a llegar los mensajes. Algunos me llamaban frío. Malagradecido. Decían que había cambiado. Y sí, tal vez sí que cambié. Pero otros, amigos que vieron todo desde el principio, me dijeron algo distinto. Me dijeron que por fin hice lo que tenía que hacer. Que defendí mi lugar. Que tracé una línea y dije basta a quienes solo sabían pedir y nunca dar. Y la verdad, escucho a ambos lados. De verdad. Pero ya no dejo que esas voces vivan gratis en mi cabeza. Porque ahora, vivo para mí. No para impresionar a nadie. No para demostrar nada. Solo para mí. No sé qué me depara el futuro. Tal vez algún día los perdone. Tal vez no. Tal vez la vida nos obligue a compartir espacio otra vez. O tal vez no. Eso lo decidirá el destino. Yo ya no lo persigo. Solo sé una cosa con total certeza. Estoy cansado. No físicamente. No del trabajo. Sino de cargar tanto durante tanto tiempo. Cansado de intentar ganarme un sitio en una mesa que yo mismo ayudé a construir, pero donde nunca me invitaron a sentarme. Cansado de ser medido con una vara que nunca estuvo hecha para mí. Y sinceramente, ese tipo de cansancio no siempre necesita explicación. A veces, lo mejor que puedes hacer es dejar de mirar atrás y empezar a caminar hacia adelante. Así que,
Antes de cerrar este capítulo, quiero dejarte algo. A ti, que sigues aquí, leyendo mi historia hasta el final, déjame preguntarte. Si estuvieras en mi lugar, ¿perdonarías? ¿Volverías a esa mesa, sonreirías y harías como si nada hubiera pasado? ¿O te marcharías, como hice yo, y dejarías que el silencio fuera tu última palabra? Dímelo. Déjame un comentario. Cuéntame qué harías tú. Y si alguna parte de esta historia te tocó, si algo te removió por dentro, si te hizo sentirte visto, o si te recordó a alguien que hace tiempo no piensas, por favor, no te vayas sin más. Compártelo. Dale a me gusta. Tal vez incluso mándaselo a alguien que necesite escucharlo. Porque la verdad es que no hablamos lo suficiente de este tipo de dolor. Y quizá, si lo hiciéramos, todos nos sentiríamos un poco menos solos. Gracias, de verdad, por estar aquí, por haber llegado hasta el final. Hasta pronto. Nos vemos en la próxima historia.